conoce muy bien. El doctor Víctor Quintero tuvo sus estudios profesionales de Medicina y Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán, en la UNAM. Tiene una maestría en Medicina Veterinaria y Producción Porcina en la BUAP y actualmente es profesor en Patología Especial para la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, en la UNAM. También es consultor en Patología y Producción Porcina, en la actualidad en 15 empresas porcícolas que incluyen alrededor de 80,000 vientres en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Estado de México. También es consultor para 5 empresas farmacéuticas y de alimentos, con visitas técnicas a granja, apoyo en diagnóstico, control de enfermedades porcinas e identificación. Ha impartido más de 70 cursos y conferencias. Ha también participado en tesis dirigidas en patología y producción porcina. Ha participado también en congresos, en más de 90 congresos con trabajos publicados, y también ha participado con publicaciones en revistas arbitrarias. Entonces, es un honor para nosotros presentar con ustedes al doctor Víctor Quintero, quien el día de hoy nos dará una conferencia sobre los puntos claves de bioseguridad en producción porcina. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Esperemos que tengamos algunos puntos favorables al final de esta presentación y pues nos gustaría que participaran con algunas preguntas para enriquecer el tema sobre todo. Agradecemos desde luego a Phibro la invitación que nos hacen para compartir algunas de estas opiniones, experiencias y comentarios con respecto a los factores clave de la bioseguridad en las empresas porcinas. Vamos a iniciar la presentación. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me comentan si está lista? ¿Ya se ve? Listo, doctor. La vemos. Bueno, preferiría omitir el video para no perdernos en la atención de la presentación. Bueno, como sabemos, la PPA ha sido un problema muy importante desde el 2017, que empezó a circular con fuerza en la zona europea e hizo crisis en el 2018, cuando infectó a China, y a partir de esa infección en China, la expansión de la enfermedad ha sido considerable en diferentes continentes y diferentes países. Mientras estuvo en Europa, en China, en África desde luego, pues nosotros estábamos un poquito al margen del asunto, aunque evaluábamos factores de riesgo y considerábamos las posibilidades de que la enfermedad llegara al continente americano, pues lo veíamos todavía lejano, y el tema pandemia de alguna manera vino a reducir el riesgo de contaminación en América, debido a que pues las medidas cuarentenarias para el COVID-19 hicieron que se redujeran significativamente tanto los transportes aéreos, sobre todo el turismo, como los transportes marítimos. Y con ello, pues la posibilidad de que llegara carne o material contaminado de los países infectados, pues se reducía considerablemente. Sin embargo, ante la reapertura del mundo, al reducirse los programas de bioseguridad y sobre todo de encierro, de restricción de movimiento asociado a esta pandemia de COVID-19, pues se incrementa nuevamente el riesgo de infección. Y desgraciadamente, en 2021, la peste porcina africana llega a América. Vamos a hablar algunos aspectos básicos de lo que es peste porcina africana, como esta difusión de la infección. Hemos estado en estos días pues llenos de pláticas, la mayor parte de ellas de muy alta calidad, con información excelente en relación a la enfermedad, las características de la gente, las características de la enfermedad como tal, algunos factores de reducción de riesgos o control de los procesos que pueden generar la infección. Yo me voy a limitar en esta plática a hablar muy brevemente de peste porcina africana, y me voy a enfocar sobre todo a hablar de los factores de bioseguridad en las granjas. ¿Por qué?
porque en la medida en que la enfermedad, sea peste porcina africana e inclusive cualquier otra enfermedad transfronteriza o exótica llegará a México, las granjas que estén preparadas con altos estándares de bioseguridad son las que van a lograr evitar estas enfermedades, van a lograr sobrevivir y van a tener la posibilidad de mantener una producción rentable a futuro, sobre todo si tuviésemos la desgracia de enfrentarnos a uno de estos desafíos sanitarios. Entonces, pues desgraciadamente, la peste porcina africana llegó a América, llegó a República Dominicana y Haití, ahora está ya prácticamente considerado que Haití, a pesar de que no nos ha enviado información oficial, pues también está contaminado por el virus. Así es que, bueno, vamos a considerar a la isla de la Española, como se llamó originalmente, como una sola unidad que representa un punto de infección significativo en las Américas. No se sabe cómo llegó la enfermedad a República Dominicana y Haití, probablemente por algún transporte marítimo o terrestre, y de ahí la enfermedad se ha difundido dentro de estos países. Es muy importante esto porque representa un riesgo sanitario para los países de la región, desde luego del continente, pero particularmente países que tienen una cercanía geográfica y una cercanía de transportes en América. Particularmente, pues obviamente las islas que están alrededor de la isla La Española, que como puede ser Puerto Rico, algunas de las pequeñas islas caribeñas, Jamaica desde luego, que está al frente de Haití, y la isla de Cuba. Todas las distancias que hay entre estas islas es muy, muy estrecha, muy cercana. De hecho, entre Dominicana y Puerto Rico hay transportes marítimos que pueden llevar de un lado a otro. Entonces, el riesgo de contaminación es muy importante. Por otro lado, una cantidad importante de la población de República Dominicana tiene forma de vida, tiene familiares en Estados Unidos. Por lo tanto, el traslado aéreo, sobre todo a Miami y a Nueva York, es muy importante, con una gran cantidad de vuelos diarios hacia esos países, hacia esas ciudades, de Estados Unidos de América. Entonces, el riesgo para Estados Unidos también es muy significativo. Aunque nosotros tenemos una menor cantidad de comunicaciones aéreas, México, República Dominicana, tenemos un solo vuelo que comunica en vía directa la Ciudad de México con Santo Domingo. Sí existen muchos vuelos que tienen un intermedio, una escala en Panamá. Y Panamá pues también representa un país que presenta un alto riesgo, precisamente porque varios vuelos de República Dominicana hacen escala en Panamá y de aquí podemos viajar a otros países de Centroamérica, a México, inclusive Estados Unidos y desde luego hacia Sudamérica. Y siendo aún más extensos, podríamos hacer una conexión entre República Dominicana, Panamá, y en este llamado Hub de las Américas, que es el aeropuerto de Tucumán, podríamos tomar un vuelo a Europa o inclusive a Asia. Entonces, esta vía de conexión aérea sobre todo es muy importante. Y no olvidemos desde luego pues, los transportes marítimos, incluyendo los cruceros que hacen viajes por el Caribe y que eventualmente pudieran tener contacto con la población. Los viajeros en los cruceros frecuentemente bajan de los barcos. Y esto pues nos representa también un riesgo significativo. Vamos a hablar un poco del antecedente de la peste porcina africana, sobre todo para que consideren la capacidad de diseminación que ha tenido este virus. En el año 2007, prácticamente solo algunos países africanos y el país de Georgia, en la parte asiática del continente euroasiático, se encontraba contaminado. Aparentemente una contaminación derivada de algún producto africano. Entonces, en 2007 realmente el mapa era limitado. Sin embargo,
para el 2021 encontramos que ya una parte muy importante del continente asiático está infectada. La enfermedad ha ido avanzando a partir de China a diferentes países vecinos, inclusive a algunas islas de Oceanía, y esto pues implica que también este continente esté afectado. De la misma manera, la enfermedad se ha expandido en Europa, tanto en Europa del Este, como algunos casos reportados en Bélgica y en Alemania, ya en la parte occidental de Europa, y esto cobra mucha relevancia por la cercanía hacia grandes centros de producción de cerdos, como puede ser la misma Italia, Alemania, Francia o España. Entonces, en este caso, el avance de la enfermedad ha sido muy significativo. En África también ha habido una expansión de la enfermedad a diferentes países. Si originalmente solo había 4 países contaminados, ahora ya tenemos algunos otros más. Y desgraciadamente, pues tenemos aquí este punto rojo que constituye la contaminación de República Dominicana y probablemente Haití. Así es que ya el continente americano se considera que es positivo a la enfermedad. Y esto pues nos genera definitivamente una consideración de índole bioseguridad como países. Obviamente la pregunta que nos hemos hecho es ¿quién infectó a República Dominicana? Las probabilidades son muy diversas, incluyendo países de Europa del Este, sobre todo Rusia, Ucrania, Bielorrusia, en donde sus habitantes gustan mucho de ir de vacaciones a República Dominicana. Existen vuelos directos de Rusia hacia Dominicana, particularmente a Santo Domingo o a la zona de playas como Punta Cana. Tenemos también turistas que pueden provenir de países asiáticos, particularmente de China, y aquí señalé en verde las posibilidades de viajes aéreos hacia República Dominicana. Otra opción es el transporte de materias primas. Sabemos que pues casi todo el mundo, y particularmente el continente americano, dependemos de una gran cantidad de productos chinos que viajan por vía marítima, y aquí señalamos en azul la vía marítima que cruza por el Océano Pacífico, pasa por el Canal de Panamá y finalmente llegan a República Dominicana. Entonces, existen estas posibilidades como las más probables de contaminación, ya sea de Haití o de República Dominicana. Ahora se habla inclusive de que es probable que Haití pudiera haber empezado con el problema, ya que se había reportado a principios de año, entre enero y febrero, una mortalidad importante de cerdos. Sin embargo, Haití no ha remitido muestras para diagnóstico de confirmación, por lo tanto, no se ha podido corroborar que efectivamente Haití tenga la infección. Donde sí se hizo fue en República Dominicana. Aquí se tomaron muestras de animales que presentaban los signos sugestivos de la peste porcina africana. Estas muestras se tomaron en el mes de abril, a pesar de que desde febrero y marzo ya se tenían antecedentes de mortalidad en algunas poblaciones porcinas, sobre todo fronterizas con Haití. Inicialmente se consideraba que podía ser alguna otra enfermedad roja, como fiebre porcina clásica. Sin embargo, se mandan estas muestras a corroborar al laboratorio de Plum Island de enfermedades exóticas, y ahí finalmente resulta un diagnóstico positivo en julio de este año. Una vez confirmada la enfermedad, pues se hace la declaratoria de la OIE, y con ello, oficialmente, el país tiene la enfermedad. Entonces, pues ya sabemos que tenemos el enemigo muy cercano, tenemos que cuidarnos de alguna manera de esto. Sin embargo, hay que evaluar algunas cosas. Primero, entender qué pasó en República Dominicana, porque esto puede pasar en cualquiera de nuestros países. Inicialmente se reporta y se toman muestras de la zona de Montecristi, ¿sí?, que es la zona fronteriza en la parte norte de la isla. Aquí empieza la incidencia de mortalidad en cerdos. Posteriormente se observan algunos casos en la provincia de Sánchez Ramírez, que está relativamente distante, a 160 kilómetros. De ambos lugares se envían muestras, resultan positivas en el laboratorio de Plum Island,
y posteriormente pues ya se empieza a observar que la enfermedad se va presentando en otras provincias, al grado que en las últimas 3 semanas hemos observado cómo se incrementa el número de provincias infectadas por este virus. Así que ha sido muy difícil detener la circulación viral. Consideramos que el virus se ha transportado a través de cerdos que se enviaron a rastro y en estos casos pues se pueden contaminar los rastros y el mismo tránsito de los animales puede contaminar otros lugares y de esa forma tiende a haber una distribución considerable del virus en el país. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque eso puede ocurrir en cualquier otro lugar, donde no se tomen las medidas sanitarias, cuarentenarias adecuadas para evitar la difusión de un virus a través del transporte de cerdos. Y desde luego, pues tendríamos que hacernos la pregunta, ¿de quién debemos cuidarnos los países negativos a la peste porcina africana? ¿Solamente de República Dominicana? ¿O en realidad tendríamos que cuidarnos de todos los países positivos que presentan el virus? Alguien infectó a República Dominicana y ese alguien está dentro de esta parte del mapa. Por lo tanto, cualquier país de esta parte del mapa, Europa, Asia, Oceanía, África, pudiera también contaminar otro país del continente americano y no necesariamente centrar toda nuestra atención en República Dominicana, que por otro lado, siendo un país hermano y pues que está tratando de resolver el problema sanitario que ocurre, pues se ha pedido ayuda a organismos internacionales. El día de ayer hubo una reunión de alto nivel, a nivel de ministerios de agricultura, para tratar de determinar de qué manera se puede hacer un apoyo para República Dominicana, que sería lo ideal, a fin de lograr la erradicación de la enfermedad en la isla y recuperar el estatus de continente libre de la enfermedad. Esto ya trasciende a aspectos políticos. Sin embargo, en la parte sanitaria consideramos y apoyamos definitivamente cualquier esfuerzo que se haga para el apoyo en la erradicación de la enfermedad de República Dominicana. Pero pues no olvidemos a todos los demás. Y esto pues nos lleva a hablar de posibles vías de entrada de la peste porcina africana a alguno de nuestros países americanos. Es posible que pudiéramos tener la entrada por la introducción legal o ilegal de cerdos infectados, ya sea cerdos en pie, cerdo sacrificado, carne, que pudiera provenir de cerdo doméstico, de cerdos ferales, particularmente de jabalís. En estos casos, normalmente existen restricciones en el movimiento de carnes entre los países de América e inclusive en países de otras partes del mundo. Obviamente, hay una restricción oficial en todos los países libres de la enfermedad de permitir la entrada de carne de un país contaminado con peste porcina africana. Recordemos que esta enfermedad es de las enfermedades de los cerdos la más importante, que causa restricción en el comercio de carnes. Entonces, si un país está contaminado, no podrá enviar carne a un país libre de la enfermedad. Desgraciadamente sabemos que puede haber entrada ilegal de carne y esto nos genera un riesgo. La carne puede entrar por un sándwich, por un trozo de tocino, un trozo de jamón que un viajero ha llevado de recuerdo a sus familiares que viven en Estados Unidos, en México, en Argentina, y eso pudiera ser el detonante de la enfermedad. Inclusive un ruso, un chino que vinieran de turismo, también podrían tener algo de carne en sus equipajes y pues inadvertidamente llegar a un hotel en el continente americano, pues el sándwich, la carne ya no estaría en tan buenas condiciones y lo primero que harían sería tirarlo a la basura. Y como no sabemos el destino de esta basura, pues no es remoto pensar que pudiera llegar a contaminar a un cerdo. Entonces, toda entrada de carne debe estar prohibida cuando provenga de países infectados por esta enfermedad. Entonces, eso es significativo. Otra cosa, importación ilegal de productos alimenticios de origen porcino, también de un país contaminado. Gente que importa cortes de carne, por ejemplo, pudiera atreverse a traer en este momento carne de Dominicana
lo cual pues sería una importación ilegal, pero también podría ser que trajera carne de Alemania o que trajera carne de Rusia, y en ese caso estaríamos también en un problema importante. No necesariamente debe ser carne para comercializarla, puede ser un consumo privado y sin embargo corremos un riesgo muy elevado. Otro punto de riesgo es la descarga de basura con restos de carne de barcos y aviones, ya sea aviones que transportan personas por turismo o por fines de trabajo, pero eventualmente corremos este riesgo de que llegue basura y la basura sea depositada en un aeropuerto. En teoría, tanto aeropuertos como puertos marítimos tienen prohibida la descarga de alimentos en el sitio de destino y tienen que regresar al sitio de origen a depositar esa basura. Sin embargo, pues no tenemos ese reglamento tan estricto en el caso de los turistas o de los viajeros. Y estos eventualmente pudieran descender del avión o del barco con comida y dejarla en la basura. Otro punto importante, la materia prima para la industria porcina, sobre todo la industria agropecuaria y artículos procedentes de países contaminados, también genera un riesgo importante. Esto es, materias primas como soya, como granos forrajeros, maíz o sorgo. Pudiéramos tener contaminación de algunas materias que participan en la elaboración de alimentos balanceados, como vitaminas, como aminoácidos, algunas sales minerales. Es muy común la importación de productos para elaboración de alimentos animales de China, y pues sabemos que China es un país contaminado. De esa manera, podríamos importar alguna de estas materias primas contaminadas e ingresarlas directamente a las granjas. Ese es otro factor de alto riesgo reconocido dentro de la transmisión intercontinental de esta enfermedad. Finalmente, y aunque ya sabemos que ya no está tan de moda la cacería, pues todavía existen personas que gustan de cazar animales y esos trofeos de caza se los llevan a su casa para disecarlos o para exponer sus pieles o sus cabezas. En estos casos, la importación de carnes y sobre todo de huesos y de pieles pudiera generar también un problema sanitario muy significativo. Entonces, debemos tener cuidado con todas estas posibles vías de entrada. En resumen, podríamos decir, el virus puede entrar en un avión, puede entrar por un barco, o bien puede entrar por una frontera donde no hay una vigilancia adecuada. Son 3 puntos de riesgo muy importantes. En muchos países las autoridades generan información y generan inclusive multas para gente que trate de importar carne, sobre todo carne de manera ilegal, y pueda ser detectada. En algunos aeropuertos podemos encontrar carteles como estos, en donde están advirtiendo que debe evitarse el ingreso de peste porcina africana a través de la carne o a través de productos de cacería y demás. Entonces, sí hay en la mayoría de los aeropuertos, sobre todo en el continente americano, notificaciones muy visibles de la prohibición de la importación de carne y subproductos de cerdo de países potencialmente contaminados. Este es un póster de Panamá, este es un póster de la OIRSE, que estaba en Guatemala. En algunos países se hace una revisión muy estricta de los equipajes. Esto es en México. Aquí tenemos un binomio canino, donde tenemos un perro entrenado para detectar carne. Tenemos a la inspectora, que es la encargada de manejar al perro. Y bueno, vemos que aquí finalmente detectaron una bolsa con cortes de carne. Ese es el objetivo de tener una muy estricta revisión en los aeropuertos, para impedir que los viajeros puedan descender con carnes potencialmente peligrosas. Entonces, pues hemos tratado en México de impulsar la contratación de inspectores, la colaboración de binomios caninos para poder reforzar la seguridad en los aeropuertos, que es uno de los puntos de más alto riesgo de contaminación del país. También en los barcos se hacen revisiones. Aquí tenemos una imagen proporcionada por la OPORMEX, en donde
se está haciendo una revisión de carnes en un barco para determinar su calidad y eventualmente pudiera hacerse una verificación de la ausencia de virus de peste porcina africana. Desde luego, se deben de evaluar guías y procedencias, determinar la trazabilidad del producto para poder saber si es un producto que viene de un país libre de peste porcina africana y en ese caso autorizar su ingreso o en caso contrario, rechazarlo si es que viene de un país positivo a peste porcina africana. Esto es muy importante también, tener una vigilancia constante en los puertos marítimos y, como decíamos, también en las fronteras. Particularmente en México, vamos a hablar de México y podría hablar también de Centroamérica, porque podríamos incluirlos en esta situación. Los procesos migratorios personales pueden también acarrear la entrada de algunos de estos productos cárnicos que los migrantes llevan pues como comestibles durante su proceso migratorio. Sabemos que hay una migración muy importante de personas de Haití, dadas las condiciones del país, después de un terremoto, después de huracanes, de una situación política complicada, y entonces los haitianos tratan de llegar a Centroamérica y migran a través de varios países hasta llegar a México, cruzar México y llegar a Estados Unidos. Desgraciadamente, este tipo de fenómenos migratorios también generan un riesgo, porque generalmente son tránsitos transfronterizos ilegales. Así es que tenemos una tarea muy importante para las autoridades en cuanto a su calidad de inspección. Y bueno, si fracasáramos en este sentido de evitar que la enfermedad entrara a través de un aeropuerto o de un puerto marítimo, pues ¿qué nos queda hacer? Tendríamos que notificar el primer caso de inmediato para cuarentenar el foco de infección. Esto debe hacerse de manera muy activa, muy eficiente. La primera persona que pudiera detectar que una granja tiene problemas sugestivos de peste porcina africana, idealmente habría que reportarlo para verificar si efectivamente existe el virus o no. Se haría una cuarentena precautoria, si no pasa nada, si los resultados dan negativos, pues obviamente se levanta la cuarentena. En caso de ser positivo, nos permitiría actuar con la mayor velocidad posible y poder eliminar ese foco primario de infección antes de que se difunda la enfermedad a otros lugares. Eventualmente una detección y una notificación oportuna podría salvar el país de este tipo de problema de difusión de la enfermedad. Desgraciadamente sabemos que determinar que puede tratarse de peste porcina africana es difícil, se requiere cierta capacitación para los signos clínicos, para las lesiones, hay que determinar porcentajes de mortalidad significativamente altos en relación al promedio de mortalidad de la granja para considerar este tipo de problemas. E inmediatamente, si en una granja detectamos este problema, haríamos un protocolo de biocontención para evitar que el virus saliera de la granja. Es decir, tendríamos que evitar la salida de cerdos a rastro y cualquier salida de cerdos en cualquier modalidad, sean mortalidad, sean desechos, animales de bajo peso y desde luego, como comentamos, venta de cerdos. También esto crea una situación complicada, por lo tanto, pues nosotros consideramos que la capacitación del personal que trabajamos en cerdos es muy importante a todos los niveles, desde los porcicultores, que deben de estar conscientes de la problemática que puede ocurrir si se presenta esta enfermedad en nuestro país, y sobre todo la importancia de contener la enfermedad en el foco inicial en que llegara a presentarse. También pues depende de los técnicos, de los médicos que estamos dentro de las granjas y que podemos identificar este problema y notificarlo a tiempo. También, desde luego, están los trabajadores de las granjas, que pues será importante que estén al tanto de una posible alteración de las condiciones normales de manejo y de mortalidad de la granja, para que lo reporten inmediatamente a los médicos de la granja, al propietario,
y se establezca de inmediato una comunicación y una toma de decisiones, sobre todo para la notificación del problema. En las granjas de pequeños productores, que aquí, aunque pensarán que es un poquito enfocada la plática, grandes granjas, pero no, también estamos pensando en pequeños productores, pues también es muy importante la capacitación del pequeño productor, sobre todo porque muchas veces el pequeño productor se encarga de cuidar a sus animales. Entonces, él debe estar capacitado en todos estos aspectos de identificación de los signos, las lesiones, los problemas productivos, para poder sospechar de cuál es el problema. Pues prácticamente por la vía oficial se acaba de lanzar un póster informativo donde se tiene el teléfono para notificar si hubiera una sospecha de peste porcina africana, para incentivar la notificación. Se está dando una recompensa, por eso este póster de estilo viejo oeste, donde recompensan con 50,000 pesos y la reposición de los cerdos que tuviesen que ser sacrificados en el caso de hacer el primer reporte. Así es que ese es un punto muy importante. No estamos exentos de que la vigilancia en fronteras fracase, por lo tanto tendríamos que entrar a este siguiente plan, la notificación. Bien, básicamente eso vamos. Perdón, algo que se me olvidaba en la imagen anterior. La PPA no afecta al humano y no hay problema con el consumo de carne de cerdo. Aún en el caso de que estuviera contaminada con virus de peste porcina africana, el humano no es receptivo a la infección. Por lo tanto, nuestra labor como parte de la cadena productiva del cerdo, y yo pienso que todos los que estamos en este momento en la plática, pues somos parte de esa cadena, debemos tratar de convencer a la población de que una enfermedad de este tipo no es zoonótica, no afecta al humano. También inclusive a los trabajadores de granja que a veces no están muy informados al respecto, hay que capacitarlos y explicarles que podemos trabajar sin problema con los animales y que los cerdos no nos van a infectar. Así que no hay posibilidades de zoonosis ni para trabajadores ni para consumidores de carne. Esto hay que estarlo comentando con frecuencia. De hecho, inclusive hemos hecho el comentario de ojalá se pudiera cambiar el nombre de la enfermedad por fiebre porcina africana para reducir un poco el impacto que tiene el término peste. Pero bueno, esto todavía está en comentarios. Vamos a hablar ahora de bioseguridad. Vamos a hablar de bioseguridad y quiero enfocarme a esto. Por una parte, para la eventualidad de que se presentara peste porcina africana en México y tuviéramos las herramientas para poder contener la enfermedad y de alguna manera evitar que ingresara a las granjas, tanto en pequeños productores como en granjas comerciales, a partir de modelos de bioseguridad, de medidas estrictas de control. Además, nos puede servir implementarlas desde una vez para poder controlar otras enfermedades. Vamos a ver que los modelos de bioseguridad en realidad se aplican para todas las enfermedades, no solo para peste porcina africana. Inclusive pudiera llegar a ser más factible evitar la entrada de peste que de algún otro agente. Y vamos a ver por qué. El primer punto es hacer una breve encuesta personal para sí mismos, hacerse estas preguntas. ¿Qué tan buena es la bioseguridad en mi granja? En la granja en la que trabajamos, en la granja en la que somos propietarios, sea una empresa porcina multisitios o sea una granja pequeña, siempre es importante determinar qué tan buena es la bioseguridad en mi granja. Y podríamos respondernos estas preguntas. He tenido brotes de PIRS en los últimos 3 años. He tenido brotes de diarrea epidémica en el último año. Si cualquiera de estas dos respuestas es sí, nuestra bioseguridad está muy limitada. Esto quiere decir, okay, alguien por aquí nos cambió la... Alejandro, me parece que se cambió el compartir de pantalla. Alguien compartió su pantalla. Sí, si puede intentar nuevamente, doctor. Ahí ya lo vemos otra vez. Ahí está.
Nuevamente recordarles si pueden Perfecto. tener sus micrófonos en mute, igual para que fluya mejor la conferencia. Gracias. Sobre todo si pasa el de los tamales, porque se nos van a antojar. Adelante, doctor. Bien, seguimos entonces. Gracias. Bien, decía entonces, si hemos tenido brotes de piso, de diarrea epidémica en los últimos 3 años, podemos considerar que nuestra bioseguridad no es muy buena, porque estamos permitiendo la entrada de agentes que están circulando en el país, que son endémicos, pero que de alguna manera tendríamos que hacer un proceso de bioexclusión, es decir, el término bioexclusión, que es como ahora se considera la bioseguridad de la granja, es no hemos podido limitar esta entrada. No hemos podido poner una barrera adecuada con todos los factores de bioseguridad para evitar infectarlos. Entonces, ese es el monitor. De hecho, en países como Estados Unidos, diarrea epidémica se utiliza como modelo para evaluar la bioseguridad. Entonces, hay que reflexionar sobre esto. Si nos hemos contaminado, es que nuestra bioseguridad no es buena. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer, conozco los protocolos de limpieza y desinfección de la instalación, ya sea una granja grande o sea una granja que nada más tenga algunos cerdos de engorda, una maternidad pequeña. ¿Cómo la lavamos? ¿Cómo la desinfectamos? ¿Conocemos el producto que estamos usando adecuadamente? ¿Conocemos las dosis que se deben de utilizar para que la limpieza, el desengrasado y posteriormente la desinfección sean las adecuadas? ¿Cómo verificamos que los vehículos que transportan alimentos estén limpios? Hay granjas que utilizan camiones tolva y pues el camión tolva va a ir de una granja a otra transportando el alimento. Estamos seguros que el vehículo está bien desinfectado, que no nos va a ingresar algún microbio, o pues desconocemos esto. O peor aún, muchas veces las granjas pequeñas tienen que ir a la forrajera, cargar unos bultos de alimento, y pues en la forrajera va a haber la entrada de otros clientes que pueden tener también cerdos, van a contaminar el piso, van a contaminar el área de carga, pueden contaminar los costales, los mismos empleados que cargan el vehículo con los costales, pues a lo mejor ya se subieron a otro vehículo que estuvo sucio y entonces después nos van a cargar en nuestra camioneta. En fin, debemos evaluar si nuestro transporte de alimentos, sea masivo o sea en pequeña escala, está teniendo el cuidado y la bioseguridad adecuadas. Los vehículos de transporte de cerdos, que son los principales contaminadores en las granjas, están adecuadamente lavados, adecuadamente desinfectados. El vehículo viene limpio y seco, no tiene restos de materia orgánica. ¿Cómo viene este vehículo? Ya sea la camioneta propia, si es que una pequeña producción tiene que embarcar sus cerdos y llevarlos a vender, o bien, si, como ocurre con algunas empresas grandes, pues los clientes pueden mandar sus vehículos a cargar a las granjas. Y en estos casos, pues tendremos que ver la manera de controlar estos vehículos para que no lleguen contaminados. Y desde luego, pues esto va enfocado a una siguiente pregunta. Realizo auditorías en la calidad de lavado. El lavado de mi propia maternidad, de mi propio engorda, ¿es correcto? ¿Realmente estoy eliminando toda la materia orgánica? ¿El proceso de desinfección es el adecuado? Entonces, tenemos que hacer un plan de auditorías que puede ir desde la inspección visual, la evaluación a través de toallitas, que en la forma más sencilla es una toallita de bebé que nosotros vamos a ir limpiando jaulas, paredes, pisos. Si la toallita en algún momento sale sucia, eso quiere decir que la instalación está mal lavada. Ahí ni siquiera tenemos que hacer alguna otra maniobra tecnológica, simplemente la toalla nos está diciendo la instalación está sucia. Más aún, si queremos ser más profesionales, pues tenemos luminol, que ilumina restos de materia orgánica, tenemos los hisopos de arrastre, que nos pueden dar ya sea positividad a presencia de ATPs que indican materia orgánica, o bien hisopos de arrastre para hacer PCRs y evaluar si tenemos algún agente que ha quedado persistente en el sitio de lavado, ya sea una instalación, un vehículo. Así es que bueno, siempre hay que hacer
una labor de auditoría en los procesos de lavado de cualquier cosa que vaya a ingresar o que esté en la granja. Y finalmente, tendríamos que hacernos esta pregunta, que para mí es dolorosa. ¿Estamos listos para evitar la entrada de la peste porcina africana en mi granja? Realmente mi bioseguridad me daría para sobrevivir como granja en un entorno contaminado. Esperemos que esto nunca ocurra, que esta pregunta no nos la tengamos que hacer nunca. Sin embargo, pues estamos ante una situación con un virus muy resistente en el medio ambiente. Sabemos que el virus puede vivir en carnes frescas, en carnes parcialmente curadas, en carnes congeladas, puede vivir en la sangre, puede vivir en restos de alimento. En fin, es un virus muy, muy persistente. Y peor aún, puede sobrevivir en vehículos o en granjas contaminadas. Así es que esperemos que no nos dé, y si por desgracia algún día nos da, como país, esperemos que en mi granja no nos dé. Para esto, pues hay que entender siempre cuando hacemos un protocolo de bioseguridad hacia qué agentes nos estamos enfrentando. Normalmente hacemos programas de bioseguridad para PIRS, para diarrea epidémica porcina, para delta coronavirus, inclusive para virus de influenza. En este caso, pues tendríamos que entender cómo es que se transmite la PPA. Entendiendo los mecanismos de transmisión, pues vamos a enfocarnos a los procesos de bioseguridad para tratar de cortar estas rutas de transmisión y de entrada de la gente a nuestra granja. Tenemos una transmisión directa, es decir, aquí habría que ingresar un cerdo contaminado que eventualmente pudiera ser una hembra de reemplazo, por ejemplo, o en el caso de pequeños productores, una práctica muy peligrosa que a veces tienen, que es comprar cerdas en el rastro e ingresarlas como cerdas de pie de cría a sus granjas. No sabemos qué enfermedades tienen, entonces hacer esa práctica que pues antes era muy común, cada vez es menos común, pero llegamos a enterarnos que se practica todavía, pues hay que tratar de no hacerlo, ¿no? No meter cerdos que no estén adecuadamente cuarentenados y sepamos además su origen para determinar si hay riesgo o no de introducir la enfermedad. Y el otro es jabalíes que tienen contacto con cerdos domésticos. En Europa, la principal fuente de contagio de la peste porcina africana son los jabalíes, ya que tienen una población muy grande en los bosques de Europa, y los jabalíes tienen fenómenos migratorios, particularmente buscando comida. Y eso los acerca a las granjas. Y en las granjas, cuando un berraco, un jabalí macho, detecta hembras en celo, hace todo lo posible para pues irles a dar serenata. Entonces trata de meterse a las granjas a cualquier costo y brincando cercas, enterrando, haciendo túneles, y de esa manera llegan a tener contacto con los cerdos domésticos. Si nosotros facilitamos esto, dejando los cerdos domésticos muy cerca de las mallas perimetrales, o peor aún, si directamente el corral y la malla es lo mismo, pues tendríamos un alto riesgo de contaminación a través de cerdos salvajes. Entonces, la delimitación de la granja será un punto importante para cortar el contacto directo entre estos animales, posiblemente contaminantes como jabalíes, con cerdos domésticos. La otra forma de transmisión es una transmisión indirecta. Esto en carnes y derivados de cerdo contaminados por el virus, lo que comentamos del desperdicio de aviones y barcos. En este punto quisiera comentar que es muy importante, sobre todo para los pequeños productores, no dar escamocha. Ya sabemos que para el pequeño productor es muy común que una de las fuentes de alimento para sus animales sea el desperdicio de alimentos de restaurantes, de centrales de abasto, de mercados y desgraciadamente también a veces de puertos marítimos y aeropuertos. Para mí, por ejemplo, la basura del aeropuerto de la Ciudad de México, del aeropuerto de Cancún, del aeropuerto de Guadalajara, del de Tijuana, son particularmente peligrosos. Perdón, Monterrey es otro también de alta afluencia internacional. Son puntos de alto riesgo, porque la basura de esos aeropuertos puede acabar en cerdos regionales y de esa manera entrar la enfermedad a nuestro país. Por lo tanto, sí es un exhorto que hacemos a los pequeños productores de evitar dar escamocha. Sabemos que es un sacrificio dar un alimento balanceado, sin embargo,
en esta situación de riesgo que tenemos como país, pues dar escamocha es un factor de altísimo riesgo. Entonces tratemos de no hacerlo y evitemos ese tipo de problemas. A mí me sorprende en particular porque hace muy pocos días vi un anuncio de se vende escamocha. Yo que pensaba que era una práctica que ya casi no teníamos, pues resulta que sí, todavía hay quien vende escamocha. Y lo que me sorprendió más es que había 60 anuncios preguntando cuánto costaba el bote de escamocha. Así es que no es solamente el que lo ofrece, sí hay una población que quiere comprar ese producto a una costa del riesgo tan grande que representa. Entonces tengamos cuidado con esto y debemos tener particular eh, cuidado para estar evaluando granjas que den escamocha, sobre todo por parte de las autoridades. Otra cosa, también hay una transmisión indirecta a través de sangre o heces que pudieran contaminar zapatos, ropa, vehículos, moscas o personas. Es por eso que se solicita a los viajeros, si han visitado granjas en otros países, que al ingreso al país eviten visitar granjas en la siguiente semana. Aunque se piden 72 horas de cuarentena para evitar la introducción de un virus a una granja procedente de otro país, la verdad es que el tiempo de cuarentena idealmente debería de prolongarse por lo menos una semana para evitar cualquier posibilidad de contaminación del cabello, de las mucosas, de la piel y con ello ingresar al virus. Y desde luego, si se asistió a granjas, pues a veces en lo particular o en lo personal como experiencia, normalmente cuando voy a granjas en otros países, pues los zapatos ya no regresan. También la ropa, pues tenemos un protocolo de desinfección muy estricto para evitar que pudiera haber una contaminación, inclusive en la propia casa. De la misma manera, los vehículos, si vamos a visitar una granja y luego vamos a ir a otra, el vehículo tendría que ser lavado y desinfectado de acuerdo a los protocolos que se utilizan para los vehículos de la granja. Las moscas son un transmisor muy importante del virus de peste porcina africana porque se paran sobre todo en cadáveres, en la sangre, en animales enfermos, y estas moscas pueden llevar el virus a otras naves o bien a otras granjas. Así es que debemos tener un programa de eliminación de moscas para tener estos insectos bajo control y además algunos protocolos para reducir la presencia de moscas en las granjas. Finalmente, pues visitantes que pudieran llevarnos el virus a una granja, también debemos tener algunos requisitos de ingreso para reducir el riesgo. Otra cosa que puede ingresar a la granja y que genera una transmisión indirecta son los alimentos para cerdos que pudieran estar contaminados con virus. En este sentido, platicábamos el ejemplo de la forrajera, que recibe muchos clientes, muchos con cerdos, y que pudiera la forrajera estar contaminada. De la misma manera, el alimento pudiera estar contaminado con una materia prima que no fue adecuadamente desinfectada, o bien que procedía de un país contaminado y que por alguna situación de contaminación cruzada viniera con alguna carga viral. Entonces, los alimentos también son un factor de riesgo. Finalmente, vectores como garrapatas blandas del género Ornithodorus, que en África en particular es una de las principales vías de transmisión del virus, pues sí representa un riesgo, es decir, la presencia de animales que pudieran estar parasitados con este tipo de garrapatas son riesgos, y también el transporte de la misma garrapata que pudiera traer a alguien que visitó una explotación pecuaria o el campo o en la cacería y se trajeran las garrapatas en el equipaje. Entonces, bueno, un vector puede ser también importante. Así es que tenemos varias rutas de transmisión para la posible entrada del virus a una granja. Vamos a ver qué es lo que pudiéramos hacer para mitigar este tipo de riesgos. Algunos de los puntos clave de bioseguridad en la granja son los que enlisto a continuación. Desde luego, siempre estamos abiertos a que puede haber muchos más puntos que serían importantes evaluar. Algunos dirán que son exagerados, sin embargo, son puntos a tomar en cuenta para reducir la transmisión y sobre todo la infección de una granja. La bioseguridad en la granja
que va a abarcar varios aspectos, pero sobre todo la bioseguridad en la zona propia de la granja, en el límite para evitar la entrada directamente a través de una puerta o a través de una malla perimetral. La higiene del transporte es fundamental para evitar el ingreso de algún vehículo contaminado que tuviese contacto con animales dentro de las granjas. La logística del transporte es fundamental, sobre todo en empresas de gran tamaño donde tenemos muchas granjas y en donde se tiene que entregar alimento en todas ellas, se tienen que desplazar cerdos de los sitios 1 a los sitios 2, también movimientos de los destetes a las engordas, del sitio 2 al sitio 3, después del sitio 3 a la venta y a los rastros. Todo ello requiere una logística del transporte, de manera que tengamos los protocolos de tránsito de las zonas de más riesgo a las zonas de menos riesgo, y de un sitio 1 a un sitio 2 o a un sitio 3, o tener vehículos exclusivos para sitios 1, que además tendrán que estar desinfectados entre cada viaje, vehículos exclusivos para el transporte de cerdos a rastro, tener otros vehículos para el movimiento de lechones y de cerdos a engordas, en fin. También en el caso de los alimentos debe haber una logística para evitar ir a dos granjas que tengan diferente estatus sanitario o diferente riesgo de contaminación. De manera que si ocurriera, en el caso de una empresa multisitios, si ocurriera un accidente y se contaminara una granja, pudiéramos aislarla, eliminarla y evitar el contagio del resto del sistema. Esto para las empresas comerciales de producción de cerdos, pues tiende a ser muy importante. También, desde luego, la posibilidad de contaminación de rastros y los clientes que derivan del rastro. Muchos de los clientes van a la granja, compran los animales y posteriormente van al rastro a sacrificarlos. En estos casos, estos clientes son de alto riesgo. Desde luego, en teoría, ningún comprador de cerdos debe entrar a la granja. Desgraciadamente, de repente vemos granjas, sobre todo en pequeños productores, donde el cliente entra a escoger los animales al corral. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Quién nos garantiza que esa persona se bañó? ¿Quién nos garantiza que no viene de la misma granja, del rastro directamente, que su vehículo está desinfectado, que el señor se cambia la ropa, se cambia los zapatos? Esta es una práctica de muy alto riesgo que debe ser erradicada. Nadie debe entrar a una granja, menos aún alguien que pudiera ser un comerciante de cerdos y que pudiera traer el virus pegado a la ropa o a los zapatos o al cabello. Entonces, tratemos de no permitir la entrada de gente a las granjas. Hablamos de los alimentos que pueden estar contaminados y tendrán que tener un protocolo de bioseguridad, no solamente en el transporte, sino también el alimento por sí mismo. Hay procedimientos de cuarentena de alimentos o bien procedimientos de mitigación de agentes microbianos. Podemos tener también, obligadamente requerimos cuarentenas cuando tenemos que ingresar animales externos a la granja. Estas cuarentenas deben estar adecuadamente habilitadas para reducir el riesgo de transmisión de infecciones. Debemos estar seguros que los insumos que compramos provengan de fuentes confiables. Nuestros proveedores deben estar en comunicación y nosotros debemos saber qué protocolos de bioseguridad tienen ellos para vendernos, por ejemplo, semen, la bioseguridad que tiene una posta, por ejemplo, para evitar que sus sementales se contaminen y nos manden un semen que pudiera estar contaminado. De la misma forma, los biológicos que estamos adquiriendo son seguros, son de una empresa seria, confiable, o estamos comprando los famosos licuados que se hacen de pedazos de órganos y que no tienen ningún control sanitario ni ningún protocolo de bioseguridad, o bien estamos comprando productos farmacéuticos que muchas veces son de dudosa calidad y sobre todo de dudosa procedencia. Entonces, hay que considerar esto. El proveedor de insumos debe ser un proveedor confiable y con gente que trabaja con los animales, y también el personal del equipo de mantenimiento debe también seguir protocolos de bioseguridad. El personal de la granja no debe tener animales en sus casas. Desgraciadamente a veces nos dicen, no, yo no tengo cerdos, y va uno a sus casas y resulta que en el fondo del patio tienen 2 puerquitos, y cuando les pregunta, pues, ¿qué pasó? No, que no tenía cerdos.
No, pues es que son del suegro. Ah, caray. Entonces no son tuyos, son del suegro. Entonces, bueno, acaban siendo del mismo lugar, ¿no? Y nos ponen en el mismo riesgo exactamente, aunque esa persona no vaya a, a la granja, pues tiene cerdos y nuestro personal no debe tener contacto con cerdos de ninguna manera. Tampoco ser el veterinario del pueblo, porque muchas veces los trabajadores de las granjas van a atender partos con el vecino o ponerles hierro a los puerquitos o castrarlos. Eso debe estar terminantemente prohibido. Y la gente de mantenimiento, que muchas veces no le gusta bañarse, tiene que seguir los mismos protocolos de entrada que la gente de granja. También tienen que bañarse y cambiarse de ropa, porque son personas que muchas veces también tienen cerdos y también generan un riesgo. Finalmente, la capacitación en bioseguridad se debe dar a todo el personal de la granja. Es muy importante que le hagamos entender al personal de nuestra granja que la bioseguridad es importante. De ello depende nuestro trabajo. La contaminación de las granjas lo que acarrea es mortalidad, pérdidas en la ganancia de peso, pérdidas financieras importantes y muchas veces el cierre de la granja. Y con ello, pues, la pérdida de empleos. Así es que el personal debe estar entrenado, debe saber por qué se hacen protocolos de bioseguridad, por qué se le obliga a hacerlos y idealmente sería mejor que cada trabajador fuera un inspector de bioseguridad y nos ayudara a corregir cualquier error que detectara dentro de la granja. Pero esto requiere capacitación y debemos estar dispuestos a dar este tipo de capacitaciones. Para que una granja mantenga un protocolo de bioseguridad, debe tener atención a estos 5 puntos básicos generales, pero que son muy importantes para evitar que una enfermedad ingrese a la granja. Debemos estar evaluando la calidad del acceso de granja y las mallas perimetrales, las entradas, los arcos sanitarios, para determinar si se está trabajando en el canal adecuado, evitando la entrada de enfermedades. Debemos evaluar ingreso y repartos de alimento. Debemos hacer un análisis del transporte de cerdos para ver si tenemos algún punto débil. Debemos manejar el reemplazo de manera adecuada, sobre todo cuando la introducción de reemplazo es de una granja externa o ajena a la empresa. Y también pues debemos tener un control con el acceso de las personas. Algo en resumen de lo que comentamos anteriormente. Y entrando en materia de la bioseguridad de la granja, algunos puntos a tomar en cuenta dentro de una granja como aspectos generales. La distancia que tenemos con otras granjas. ¿Tenemos de vecinos a otras granjas o la granja está en un lugar suficientemente aislado como sala redonda? Ya en un tema muy forzado, pudieran estar a 5 kilómetros, pero lo ideal sería tener una distancia de 10 kilómetros a la granja más próxima. Tenemos malla perimetral, es decir, si tenemos circundada la granja para ver que no haya entrada de animales externos, no solamente cerdos, no solamente cerdos domésticos que pudieran andar pastoreando por ahí, o jabalís inclusive en las zonas boscosas que tenemos en México. También, pues obviamente, fauna silvestre que pudiera acercarse a buscar alimento. Hay una gran cantidad de animales silvestres que buscan, y los más peligrosos son los depredadores carnívoros, como pueden ser los perros, los gatos, los coyotes, inclusive algunos gatos silvestres. Todo ese tipo de fauna es de potencial peligro porque está acarreando el virus como un medio de transmisión indirecta. Todas nuestras mallas perimetrales deben estar completas, con un buen mantenimiento e impidiendo la entrada de todo este tipo de fauna silvestre. El acceso del personal a la granja, ¿de qué manera se da? Esta granja, por ejemplo, aquí tiene su acceso, aquí va a tener su área de estacionamiento, tiene un área de baño seco, luego distribución del personal a diferentes áreas donde hay un baño húmedo y ahí pues ya se hace la higiene definitiva del personal. Obviamente, los accesos a vehículos externos están limitados. Solamente puede entrar tal vez la tolva del alimento. Todo lo demás se hace en movimientos internos. Y de hecho, ya se está tratando en las granjas comerciales de
tener una resiva de alimento en la malla perimetral y de esa manera evitar que el transporte de alimentos ingrese a los caminos de la granja. Aquí en esta granja, por ejemplo, el vehículo que transporta alimento tiene que entrar a repartir alimento a las engordas, entonces tiene los caminitos para ir repartiendo en las tolvas, tiene que entrar a los sitios 2, también aquí están sus tolvas de reciba de alimento, y tiene que entrar a los sitios 1, que están al fondo de la instalación, y lo mismo, ¿no? Tienen sus hilos de alimentación. Desgraciadamente, un vehículo que entra y reparte alimento al interior de la granja, pues es un factor de riesgo. Actualmente se trata de tener una reciba externa y en un vehículo interno repartir el alimento. Lo mismo en el caso de la venta de cerdos. Aquí se generan en la engorda los cerdos y se trata de que los cerdos se envíen a un centro de transferencia para que ahí llegue el vehículo de rastro y pueda recolectarlos. De tal forma que es un vehículo interno el que recoge los cerdos para entregarlos al depósito, al centro de transferencia, y de esa manera no tendría salida a ninguna otra parte fuera de la granja. Entonces, estos movimientos de vehículos son muy importantes. Otro punto significativo es donde eliminamos la mortalidad. La eliminamos por incineración, por enterramiento, hacemos compostas. Debemos tener muy claro cuál es el procedimiento de eliminación de cadáveres, porque recordemos que un cadáver pues, es un medio de contaminación. Y si hablamos de PPA, un cadáver tiene una posibilidad de contaminar durante varias semanas. Entonces, son procedimientos. Aquí vemos, por ejemplo, la misma granja, que alrededor de la granja prácticamente no hay más que campos de cultivo. Esto permite tener un nivel de bioseguridad más o menos adecuado. Tiene muy pocos caminos o vías de comunicación, prácticamente solo es un camino de terracería, es de más de 10 kilómetros, entonces, pues digamos que el nivel de aislamiento que tiene esta granja es bastante bueno. Si lo comparamos con una granja en donde hay una alta densidad de población, granjas de Guanajuato, por ejemplo, esto en la zona de La Piedad, pues vemos que tenemos varias granjas de distintos propietarios, prácticamente en el mismo predio. Es un predio delimitado por el río y por las carreteras, pero aquí tenemos por lo menos 4 granjas. Entonces, si le pasa algo a una granja, obviamente los virus se van a difundir a los vecinos por la cercanía simplemente, e inclusive porque comparten caminos, comparten las vías de comunicación. Un tráiler con cerdos puede salir de una granja y atrás de él entrar un vehículo que se va a contaminar en las ruedas, y a lo mejor es un vehículo de granjas de la otra área. Entonces, mantener aquí una bioseguridad es mucho más complicado. No decimos que es imposible, pero sí es más complicado. Entonces, el aislamiento es ideal. Sabemos que en México y en muchos de nuestros países latinoamericanos no tenemos un nivel de aislamiento tan bueno. Desgraciadamente, vamos a hablar de Dominicana. Uno de los problemas que se pueden tener allá es precisamente que en las poblaciones se tiene mucho cerdo de traspatio. Entonces la difusión de la peste porcina africana fue muy rápida a través de esos cerdos de traspatio. E inclusive tenemos zonas de alta población porcina que también tienen mucha estrechez en cuanto a la distancia que hay de una granja con otra. Así es que es una experiencia amarga que tuvimos el hecho de tener los cerdos tan cerca. Pues todavía tenemos muchos cerdos que comen basura. Entonces, hay que considerar que la basura es un material potencialmente contaminado y que puede enfermar a los animales. Entonces, pues si vamos a tener cerdos, tratemos de darles alimento balanceado. Evitemos el uso de basuras. También podemos tener cerdos en pastoreo. Esta foto también la tomamos en un predio donde pues a los cerdos prácticamente viven libres en el campo y pues se cruzan cuando quieren, tienen sus camaditas, los protegen como pueden y pues al final el porcicultor va a recoger los lechones y se los lleva a engordar. Pero este tipo de porcicultura de pastoreo e inclusive animales que se vuelven ya ferales, que se vuelven silvestres, son los que se acercan a las granjas a buscar alimento y son potencialmente peligrosos.
Cuando empezó el problema de la peste porcina africana en China, se nos preguntaba qué sabíamos acerca de los jabalíes. Mucha gente piensa que no hay jabalíes en México particularmente. Sí sabemos que hay muchísimos jabalíes en Norteamérica, en los bosques viven grandes cantidades de estos animales, inclusive en zonas semidesérticas. Texas, por ejemplo, hay inclusive ranchos cinegéticos de jabalíes. En Centroamérica también tenemos una población de jabalíes, de pécaris, lo mismo en Sudamérica. ¿Por qué en México no tendría que haber jabalíes? Lo que pasa es que aquí no nos hemos preocupado mucho por investigarlos. Ya hay algunos grupos que están empezando esta investigación. Y pues estas son imágenes de México, donde los cerdos pueden acercarse a las comunidades buscando alimento. Entonces, sí hay posibilidad de jabalíes. Esta es una foto en Durango. Esta es una imagen de un periódico de Zacatecas, en donde pues ya se están quejando de que hay una sobrepoblación de jabalíes y pues se están metiendo a las casas a comerse los desperdicios. Entonces, sí, en México no tenemos mucho conocimiento de esto, pero sí existen los jabalíes, los pecarís y los cerdos asilvestrados. Este puede ser un dolor de cabeza si es que llegara la peste porcina. Los ingresos deben ser por el acceso principal, controlado estrictamente. Recuérdense que el mejor control de una entrada es una cadena y unos candados. En ese sentido, pues solo se abre esa puerta para dar acceso a vehículos que tienen que ingresar obligadamente a la granja. Jaulas con transporte de animales o bien vehículos que transportan alimentos, insumos, materias primas. En todos estos casos se deben tener arcos de desinfección, pero recordemos un detalle. El arco de desinfección tiene un poder limitado para eliminar microorganismos. El vehículo que ingresa a la granja debe estar perfectamente lavado para permitir su entrada. El solo arco sanitario en presencia de materia orgánica no va a eliminar los microbios. Es bien estudiado y bien conocido, por ejemplo, que el virus de Pierce puede sobrevivir 2 días en un vehículo lavado y desinfectado, pero que no se ha secado. Entonces, se requieren por lo menos 2 días de secado para decir que el desinfectante actuó al 100% y eliminó el virus de Pierce. En el tema de virus de diarrea epidémica porcina, es aún más resistente y entonces se requiere un lavado todavía más estricto porque de otra manera dura más días contaminado. Lo mismo con el caso de la peste porcina africana. La persistencia del virus en materia orgánica es mucho mayor. Todo aquello que lleve heces o sangre va a estar contaminado. Entonces, antes de entrar a un vehículo, debemos verificar su nivel de limpieza. Debe estar perfectamente limpio, de preferencia con un certificado de un lavado de vehículos verificado por la empresa, y solo de esa manera pasa por un arco sanitario. Es una forma de desinfección rápida, sencilla, pero no a profundidad. Entonces, tiene esa limitación el arco. No se confíen exclusivamente en un arco. También ya las personas nos pasan por arcos personales, por arcos sanitarios. La verdad es que este tipo de arcos tiene un valor muy, muy limitado, porque el rocío que arrojan las espreas, pues muchas veces no es rocío, es chorro directo, entonces ya desde aquí recibimos un baño. Pero la otra circunstancia es que cuando se aerosoliza, cuando se rocía, en realidad no alcanza a mojarse toda la superficie del cuerpo, ni toda la ropa, ni todo el cabello. Entonces la desinfección es verdaderamente muy parcial. Para mí el único uso que tiene es que siempre el piso está lleno de líquido con desinfectante. Y esto por lo menos ayuda a desinfectar la suela de los zapatos. Otra vez, no va a desinfectar un zapato que venga lleno de estiércol. Si está limpio el zapato, lo va más o menos a desinfectar. Pero un zapato muy sucio, definitivamente no hay posibilidad de hacer eso. Lo ideal es que los zapatos nunca ingresen a las granjas. Esa es una norma que solicitamos. Y para eso se han desarrollado lo que se llaman baños secos. Un baño seco, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, es un edificio, una caseta, en donde tenemos una vía de entrada con la ropa de calle, con los zapatos obviamente todavía. Esto normalmente debe estar distante de la granja. Aquí en este lugar tenemos una habitación dividida en un área sucia
y un área intermedia. No podemos hablar de una área limpia porque la persona no se ha bañado, pero bueno, en el área sucia va a dejar su ropa, toda la ropa, y pasamos al otro lado donde nos vestimos con un overol o con una ropa de tránsito de la granja, zapatos de la granja, y solo de esa forma podemos ingresar a alguna instalación de la granja donde nos daremos un baño de ducha. Entonces, el baño seco es importante porque es un filtro que limita el acceso de zapatos y ropa de calle. En mi opinión, todas las granjas, aún las granjas pequeñas, deben tener una forma de dejar los zapatos fuera de la granja. Mejor aún cuando tenemos inclusive zapatos de tránsito, aún para el personal, que puede venir de su casa con un zapato que se puede lavar y desinfectar y es exclusivo de la granja, y con eso llega al baño seco. Esos zapatos que vienen de la calle, aún cuando son zapatos desinfectables, deben quedarse en el área sucia. Aquí en el fondo estamos viendo la instalación. Aquí en realidad la distancia es muy corta, son alrededor de 150 metros, pero bueno, por lo menos tiene una delimitación para la ropa de calle y el área donde nos vamos a duchar. El área de duchas pues debe cumplir requisitos, aparte de la identificación. El nivel de limpieza debe ser adecuado. Aquí se va a colocar la ropa de tránsito en el área negra, que consideramos como área sucia. Pasamos a ducharnos, que es el área gris, y posteriormente salimos del otro lado al área blanca, donde estará nuestra ropa. Recuerden que la ropa del área blanca nunca debe pasar al área negra. Tanto toallas como overoles se deben quedar los que son de zona blanca en la zona blanca y la ropa de tránsito en la zona negra. Eso es muy importante. Bueno, aquí lo especificaron con un letrerito. Inclusive aquí hay un pequeño error. No debe ser ropa de calle, tendría que ser ropa de tránsito. Entonces, conclusión, prohibidos entrar con zapatos de calle, prohibido ingresar con comida a base de carne de cerdo, que esa es otra cosa muy importante en las granjas. Los trabajadores ingresan con sus alimentos. Generalmente les advertimos que está prohibido guisar carne de cerdo. Aunque va contra nuestro principio, porque nosotros producimos carne de cerdo, la carne de cerdo está muy bien comérnosla en la casa, pero no la podemos ingresar a la granja. Así es que 0 sándwiches y 0 guisados a base de carne de cerdo. Mejor aún, algunas empresas grandes ya están desarrollando comedores para tener el control de la comida del personal y de esa manera se evita la entrada de tupperwares, de bolsas que pudieran tener un riesgo de contaminación, porque muchas veces, y los caminos de la bioseguridad son bastante misteriosos. Es posible que el carnicero haya cortado algunas chuletas en la carnicería, las haya metido a una bolsa, esa bolsa la tocó con las manos, la carne de cerdo, de un cerdo, sabrá Dios de dónde, entró a la bolsita, el ama de casa se la llevó a su casa, sacó las chuletas, hizo las chuletas, las usaron para la comida, pero la bolsita se quedó por ahí. Y al día siguiente, para embolsar alguna fruta o algo de lunch del trabajador, pues resulta que está buena la bolsita, la llenan de productos que van a ir a la granja y la bolsa acaba dentro de la granja. Inclusive cuando no se tienen comedores internos, se recomienda cambiar las bolsas. No se debe permitir la entrada de bolsas de plástico a las granjas, por ese posible contaminado que pudiera tener. Pues bueno, desgraciadamente entre más le busca uno, más vías de posible infección encontramos. Pues bueno, ya dijimos que no se puede ingresar con ropa de calle, ni con accesorios. Una cosa que ya han logrado la mayoría de las granjas es prohibir los celulares. Sabemos que el celular es la cosa más contaminada que tenemos porque pues todo lo que tocamos en la calle, en todos lados donde vamos, pues lo tocamos y tocamos el celular. Nuestra propia piel es tocada por el celular. Entonces, es algo que debe estar prohibido en las granjas. Eventualmente se usan celulares internos si es que hubiera una llamada de emergencia, pero no deben ingresar celulares externos, ni relojes, ni joyas, ni ese tipo de accesorios que pudieran estar contaminados. Y finalmente, si no es necesaria la visita,
pues podemos evitarla. Solo se hacen visitas cuando es estrictamente necesario, pero si son visitas de turismo en la granja, pues eso definitivamente está prohibido. La disposición de los cadáveres y tejidos es muy importante porque siempre van a estar con algún grado de contaminación, sobre todo de los microbios que tenemos dentro de la granja. Pero recordemos que las personas que van a transportar esta carretilla llena de muertos a la fosa de eliminación o al área donde tenemos la composta, pues van a salir de la instalación, se van a acercar a un lugar donde se están acumulando cadáveres y pues esto los va a contaminar. Cuando regrese la carretilla y esta persona, tendrán que estar perfectamente lavados. El personal que sale a dejar la mortalidad ya no debe ingresar a las instalaciones, debe ingresar directamente al baño para bañarse y retirarse. De esa manera reducimos el grado de contaminación de la granja. No solamente pensando en peste porcina, estamos pensando en cualquier diarrea epidémica, en cualquier PIRS, en una influenza, en una PP donde estamos cargando cadáveres hacia una fosa. Y bueno, pues a veces descubrimos que las fosas de cadáveres se destapan y pues encontramos ahí un montón de muertos. A veces por el tiempo que tienen estos cadáveres, pues hay una degradación completa y consultaríamos con los expertos en composteo, como Alejandro Vargas, para saber si esto ya no tiene contaminación. Pero definitivamente debemos tener un protocolo de eliminación de cadáveres. Y bueno, lo que vimos en las imágenes de Dominicana pues son escalofriantes, ¿no? A la gente pues le cuesta trabajo enterrar animales de este tamaño, cerdas de más de 200 kilos, y por lo más sencillo es ir a tirarlas al basurero, donde obviamente pues no faltará el que vea al animal como bueno y se lo lleve a comer, o bien lo quiera vender a otro lado, o los perros se encarguen de comerse los cadáveres y transportar la sangre con las patas. En fin, esto va a generar un foco de infección tremendo como ocurrió realmente en Dominicana y ha ocurrido en muchos países. Nos han comentado quienes han estado en brotes en China, en Rusia, sobre todo en China, que de repente aparecen cerdos flotando en los ríos, ¿no? Al porcicultor se le hizo fácil eliminar a los cadáveres en el río sin pensar que esto va a contaminar pues a una provincia o a un país. Esto tampoco debemos hacerlo o que tenga mucho tiempo. Lo ideal es hacer un área adecuada para hacer las necropsias y esa área además deberá tener una disposición rápida del cadáver de manera que no haya moscas que se estén metiendo aquí entre las vísceras, captando sangre en las patas y llevándoselas de regreso a la granja. Entonces, es una parte que frecuentemente tenemos descuidada, no tenemos un área especial de necropsia y sobre todo un área de disposición rápida de cadáveres. Aquí esta foto la tomé yo y pues yo soy el responsable de esta falla porque yo abrí los cerdos. Entonces aquí sí estamos rompiendo la bioseguridad de manera importante. Entonces sí hay que procurar tener un lugar adecuado. Otros que consideramos fauna nociva, y ahí sí me perdonarán los protectores de animales y sobre todo protectores de perros, para mí los perros son fauna nociva en las granjas, porque muchos de estos perros ya son perros asilvestrados, son perros salvajes, que van buscando los cadáveres que se tiran en la granja para comer. Desgraciadamente, un perro es un animal que, como ya es silvestre, no tiene un alojamiento en la granja, se va a ir a otra granja a buscar comida. Entonces aquí vemos como el trabajador se le hizo fácil tirar los cadáveres a cielo abierto, sin ninguna protección, sin enterrarlos, sin ponerlos en una composta, sin tener una malla para aislar el sitio de composteo. Y pues, ¿qué va a pasar? Los cadáveres, los perros van a ir a recoger los cadáveres y pues no es nada raro que a veces nos encontramos cadáveres de cerdos parcialmente comidos a medio camino o en las zonas perimetrales, en fin. Así es que aquí vemos la importancia de la malla perimetral, de la zona de compostaje, de la disposición de cadáveres y del control de fauna nociva. No debe haber perros en las granjas porque son un factor de riesgo muy importante. Inclusive acaba de salir una publicación en donde es muy probable que los parvovirus caninos también tengan algún efecto patógeno sobre los cerdos. Pues bueno,
una razón más para no tener estos perros dentro de la granja. El lavado y desinfección de instalaciones es muy importante. Desgraciadamente también aquí con mucha frecuencia cometemos errores, mal lavado, mala desinfección. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una granja de engorda, donde tienen de mascota un gato. Y pues resulta que el gato anda por todos lados. Y es el mejor transportador de enfermedades de una nave a otra. Porque el gato no pisa tapetes sanitarios, no se cambia los zapatos, no se cambia la ropa, no se desinfecta, no utiliza el gel. Así es que, pues el gato se encarga de llevar cualquier bacteria digestiva, cualquier salmonela, cualquier braquispira de una nave a otra y eventualmente pues se puede llevar hasta un virus respiratorio sistémico. Y la otra cosa que tenemos que inspeccionar es que también quedan lavadas todas las zonas que rodean a la granja, porque a veces dicen, bueno, adentro está muy bien lavado, ok, y nos asomamos a la vuelta de la nave y pues resulta que el cemento está todo quebrado, que hay zonas con tierra y zonas que tienen materia fecal, y esta materia fecal nadie la eliminó, nadie la limpió, y pues es la posible fuente de infección del siguiente lote que ingresa a engordar a esta granja. Así es que hay que tener ese cuidado, lavar bien. Los puntos de transferencia de cerdos, es decir, entregar los cerdos en un lugar diferente a donde está la granja, son muy importantes, se han vuelto fundamentales en la producción de muchas granjas comerciales. Ya no permitimos la entrada de vehículos del rastro directamente a embarcar a las engordas y preferimos tener vehículos propios que puedan llevar el cerdo a un lugar de transferencia. Inclusive en pequeñas producciones, si es posible que se cargue el cerdo en la camioneta de la granja y que la camioneta del propietario, llevarlo a un punto intermedio o a un lugar lejano y ahí entregarlo al cliente y traspasarlo de vehículo a vehículo y después nuestra camioneta llevarla a lavar, desinfectar y hacer todo el protocolo de limpieza. Eso es preferible a que llegue el comprador y meta su camioneta en un corral de engorde. Así es que estos son modelos de centro de transferencia. Aquí llega el vehículo de la granja, desembarcan los cerdos se van a corrales y esperan a que llegue el vehículo del rastro por ellos. Obviamente hay una logística. El vehículo de la granja debe entregar a los cerdos por lo menos una hora antes de la llegada del vehículo de rastro para que no se encuentren. Y también hay un protocolo de desinfección del transfer. Lo mismo en este otro modelo de transfer. Vean como aquí tiene un carril de entrada para desembarque de cerdos, un carril de salida y los corrales donde pueden quedarse los animales esperando su embarque definitivo. Esto reduce significativamente los riesgos de traerse una enfermedad del rastro. Y pues desde luego evita que aún vehículos que aparentemente estaban bien lavados, pues tengan residuos de materia orgánica. Ven cómo este vehículo están cargando cerdos y ya vemos que abajo hay más fecal. Es muy probable que debe ni siquiera ir. Puede haber alguna herida de camión y nuestra granja. Entonces hay que tener siempre cuidado con el transporte de cerdos. Siempre hay que considerarlos como un material contaminado y potencialmente peligroso. Hay empresas que ya están haciendo excelentes lavados de vehículos. Por ejemplo, en esta empresa, pues ya tienen un área de lavado adecuada, ya tienen 2 carriles para lavado de vehículos, tienen un área de ingreso sucia, también como en los baños, aquí es una zona negra, pasan a lavado, zona gris, y después se van a acomodar para descansar y tener un tiempo de secado en la zona limpia. Aquí en esta área se considera para hacer una zona de secado térmico. Entonces, bueno, la verdad es que aunque es caro, la inversión en lavados de vehículos finalmente se paga y se paga con creces porque reduce significativamente el riesgo de ingresar una enfermedad. En mi opinión, toda empresa de más de 10,000 vientres debería de tener un área de lavado de vehículos. Y bueno, aquí vemos al operario cómo tiene un andén adecuado, no una escalerita, porque luego vemos que están trepando a escaleritas de aluminio que se resbalan fácilmente y pues él
el lavador acaba en el suelo fracturado, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Pues vean cómo tiene posibilidad de tener niveles en su escalera para lavar los diferentes niveles de la jaula, la parte del chasis, el drenaje es adecuado en la parte central, el drenaje va hacia la zona negra, no a la zona limpia. En fin, hay que diseñar adecuados lavados de vehículos para tener un factor de bioexclusión, de no permitir la entrada de microbios a nuestras granjas, sobre todo del rastro. Este es un modelo moderno de lo que se utiliza como centros de lavado. Tenemos la zona, aquí es roja, pensaremos que es una zona negra, una zona contaminada, pasan al lavado de vehículo, pasan a una zona intermedia, aquí pueden pasar a una zona de secado, y ya finalmente, secado y desinfectado, pues pasa a una zona de reposo para posteriormente ser utilizado. Ya hay sistemas de secado de vehículos, porque uno de los argumentos que nos ponen muchas empresas es que no pueden parar un vehículo 2 o 3 días para que se seque. Eso es antieconómico y efectivamente estamos hablando del sueldo del chofer, del uso del vehículo, de la amortización, etcétera. Obligaría a comprar muchos más vehículos. Y bueno, pues ya se ha diseñado una solución que es secar al vehículo. Lo metemos a una termosecadora que a través de una inyección térmica, aire caliente, va a secar el vehículo en este cajón. Entonces es una solución muy práctica. Inclusive podríamos considerar que en los rastros, que son una zona de alto riesgo por la difusión de enfermedades, pudiera utilizarse este sistema para una desinfección rápida de los vehículos, porque el calor finalmente sí va a tener un efecto sobre la materia orgánica. Entonces, pues son a considerarse. Este es el aparato que inyecta el aire caliente. Se mantiene un tratamiento a 70 grados por 30 minutos y con ello tendremos una desinfección bastante eficaz. De hecho, se calienta la parte interna del vehículo, no se afectan las llantas, porque uno siempre piensa, Chini, si calentamos a 70 grados las llantas, pues no nos van a durar nada, se van a fundir. No, en realidad el sistema está hecho para que se caliente la parte contaminada, pero las llantas, la cabina, tienen otro sistema de desinfección. Y bueno, un punto importante de desinfección son las cabinas. Existe un protocolo que se llama protocolo PET, hecho en Estados Unidos para diarrea epidémica, en donde se hace un sistema de limpieza de las cabinas. Hay que tratar de que los choferes no traigan su peluchito, ni traigan su bailarina aquí colgada del retrovisor, ni ese tipo de adornos que pueden ser contaminables y muy difícilmente desinfectables. Hay que tener una cabina lo más simple posible que pueda ser limpiada y desinfectada adecuadamente. Inclusive los choferes tienen restricciones de movimiento. De preferencia no se deben bajar de los vehículos cuando ingresan a una granja. Y aún ingresando así dentro de la granja, se tiene un protocolo de limpieza de calzado, de manera que no entren con sus zapatos y los zapatos con los que ingresan aún son desinfectados de manera individual. También ellos deben cambiarse de ropa y de preferencia bañarse. Entonces, sí hay protocolos estrictos de limpieza y desinfección de cabina y choferes. A veces vemos vehículos que aparentemente están bien limpios y bien lavaditos y cuando los detallamos, pues resulta que les encontramos materia fecal en uniones, en algunos fierros, en desprendimientos de láminas, inclusive en las loderas. Sí, estaba más fácil verlo. El camión aparentemente limpio, pero las loderas no quedaron bien lavadas, entonces están recubiertas de estiércol. En fin, tenemos que hacer auditorías de desinfección. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Pues porque puede pasar lo que vemos en los patios de los rastros. Aquí tenemos dos que transportan cerdos, cada uno de diferente color, de diferentes empresas, y los choferes, ¿qué hacen? ¿Realmente se quedan adentro del vehículo? Pues no, les encanta ver descargar sus cerdos, platicar con el vecino, ver cómo descargan los cerdos, meterse al andén de descarga, los corrales de los puercos, en fin, se van a comer su tortita o su tamal ahí con la señora de afuera. El chiste es que este señor, imagínense la carga de contaminantes que tiene en su ropa, en su cabello, en su piel y sobre todo en sus zapatos. Esa es la razón por la cual los choferes no deben bajar del vehículo y deben seguir un protocolo de desinfección.
Otro detalle que a veces vemos como errores en los protocolos de limpieza. Este amigo está aplicando espuma desengrasante a este vehículo. Diríamos, no, pues todo está muy bien. El único detalle que vemos es que atrás hay una planta de alimentos. Pues resulta que aquí al dueño se le hizo fácil hacer el lavado de vehículos a un ladito de la planta de alimentos, porque ahí tenía un espacio. Imagínense lo que puede aerosolizar el hecho de lavar un vehículo y que a un lado esté una bodega de alimentos. Definitivamente es un error que no hay que cometer. No deben estar juntas las plantas de alimentos con los lavados de vehículos. Y bueno, la logística del transporte de cerdos es muy importante. En este mapa, donde ilustro en la parte centro de México, desde Querétaro, Guanajuato y parte de Jalisco, estas carreteras, la carretera 57, que pasa por Querétaro y va sobre todo a San Luis de la Paz y San Luis Potosí, aquí hay varias granjas. En este trayecto, por lo menos hay 7, 8 granjas grandes, y la carretera 57 es una carretera potencialmente contaminada, porque cargan cerdos hacia rastro, que van para Querétaro, por aquí, o van para México. La carretera 45 también muy transitada por cerdos que van sobre todo a México, ya sea de Guanajuato o de la zona de Jalisco. Entonces también esta carretera es muy importante por la cantidad de vehículos con cerdos que transitan ahí. Y pues otras en mayor medida. Esta es carretera que va hacia la ciudad de León, Lagos de Moreno, la entrada de los Altos de Jalisco, que es donde tenemos la mayor población de cerdos de México. Pues toda esta carretera, la 80, es una vía de comunicación importante que cruza todos los altos y llega hasta Guadalajara. Entonces aquí nos ha tocado ver con frecuencia camiones de cerdos excretando y atrás de ellos tolvas de alimentos, de diferentes empresas además. Entonces, pues imagínense el riesgo que tenemos usando las mismas vías de comunicación. Aquí definitivamente tenemos que desarrollar procedimientos de logística muy afinados para no correr esos riesgos tan altos de contaminar a las granjas. ¿Y qué decir de esta otra carretera que también ocupan los de Jalisco, tanto los de la parte de Lagos como las de Tepa, San Juan de los Lagos? Todos pueden bajar por aquí por Arandas y llegar al rastro que se encuentra aquí, cerca de La Piedad, que es el rastro que tiene la mayor matanza de cerdos de México. Y pues resulta que a este rastro llegan cerdos prácticamente de todo el país. Y los vehículos que llegan aquí, pues se pueden llevar de regalo algún virus, ya sea a la zona de Guanajuato, a la zona de Querétaro, o bien a Jalisco. Entonces, un punto de riesgo. Y no solo uno. Aquí hay 3 rastros, el más grande, y hay otros 2 rastros más pequeños a un lado, sin contar el rastro municipal de La Piedad y los rastros municipales que hay en Pénjamo o que hay en Irapuato. Y además, por acá, en la zona de Atotonilco, está el rastro de Sasa, que también es muy importante. Y pues ni qué decir del rastro de Guadalajara, que también es un rastro grande con una alta matanza de cerdos. Entonces, solo en estas 4 o 5 carreteritas transita el 30% de los cerdos que se sacrifican en México. Entonces, el cerdo y el vehículo que sale del rastro son los puntos de mayor contaminación que tenemos. Y pues si hablamos de poblaciones, es casi el mismo mapa. Es la parte de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Altos de Jalisco. En esta región tenemos casi 5 millones de cerdos. Yo creo que inclusive ya tenemos más, porque tenemos algunas granjas que han crecido. Entonces nuestra población permanente es de más de 5 millones de cerdos, con vías de comunicación comunes, con rastros dentro de esta área. Hay cerca de 10 rastros en el área de Querétaro, Jalisco y Guanajuato. Así es que imagínense el potencial de infección que tenemos si por desgracia nos llegara peste porcina africana a este sitio. Tendríamos que extremar las medidas de bioseguridad si estamos en alguna de las granjas de aquí. Y bueno, pasando al tema de bioseguridad en los alimentos, uno de los puntos críticos es la zona de resiva de granos, porque aquí descargan los vehículos. Desgraciadamente, si el vehículo de granelero viene contaminado, cuando descargue aquí nos va a descargar también materia fecal o suciedad que nos puede contaminar nuestras bodegas de alimentos.
Este es un alimento que sacamos de una de las tolvas, bueno, de los hilos que tenemos aquí, y pues ven la cantidad de granos ya descompuestos, pegados, parcialmente degradados. Tiene además una plaga de gorgojo. Aquí se ven algunos insectos y además pues hay muchos hongos que están apelmazando este alimento. Entonces, si esto nos pasa en un silo, pues si llega a contaminarse a través del centro de reciba, imagínense cómo va a quedar. También es muy problemático las bodegas en plano, no en silo, porque aquí muchas veces llega el camión granelero, se mete, descarga, hace otro montoncito de materia prima, y a lo mejor aquí tenemos maíz, aquí tenemos sorgo, aquí tenemos soya, y pues el camión que entra, aunque sea granelero, pasó por una carretera y pudo pasar un cerdo. Si se mete aquí, nos va a contaminar. Entonces también tómenlo en cuenta. Un punto de riesgo que comentábamos al principio es la descarga de alimento en los silos que corresponden a cada nave de producción. En las granjas comerciales, pues normalmente tenemos esta disposición de los silos con las naves. Si la tolva de suministro de alimento es interna, perfecto, la tolva no sale nunca. Pero si es una tolva que viene de una planta de alimentos externa, pues entonces tenemos un problema, porque esa tolva tendrá que venir perfectamente lavada, desinfectada, para poder ingresar y dirigir la bazuca a los silos. ¿Y cuál es el problema que vemos con frecuencia? Que el mismo chofer o alguno de los trabajadores de la granja es el que se sube a dirigir las bazucas. Y si nos fijamos en la imagen de la derecha, este muchacho que es parte del personal de las engordas, con un pantalón bastante sucio, pues de estar empujando puercos, se sube a llenarlo por lo menos, lo que hay en la granja. Y este vehículo pues se va a llevar su regalo a otra granja, si no es lavado. Entonces, hay puntos muy importantes que tomar en cuenta. Lo ideal es esto, tener silos de reciba en la malla perimetral, de manera que los vehículos no tengan que ingresar a la granja, y aquí se utiliza un vehículo interno. Y la bioseguridad en alimentos también incluye de dónde viene el alimento. Y pues la verdad es que generalmente decimos que está en chino garantizar la bioseguridad cuando compramos este tipo de materia prima. Son productos chinos. ¿Qué dice aquí? Pues sabrá Dios, ¿no? Tenemos la buena fe porque nos dijeron que estas bultos son de lisina y este bulto es de un probiótico. Y sabemos que es probiótico y que es para cerdos porque trae un puerquito. Pero fuera de ahí es un acto de fe el utilizar este tipo de productos. Y si por mala suerte viene de una zona donde está contaminado con peste porcina, en China, pues peor aún, porque vamos a tener una materia prima contaminada. Por eso es que se sugiere, cuando tenemos alto riesgo, utilizar mitigantes antimicrobianos. Básicamente se utilizan productos derivados de formol, formaldehídos, o bien ácidos orgánicos, como material para descontaminar el alimento, ya sea materia prima o alimentos elaborados, y con ello reducimos la posible carga microbiana que pudiera tener un alimento terminado. El peletizado no necesariamente inactiva todos los microbios, sobre todo microbios tan resistentes como el de la peste porcina africana. En los rastros deberíamos tener bioseguridad. Este rastro, por ejemplo, tiene un patio de recepción. A esta hora no había ya mucho movimiento, nada más había 2 jaulas descargando, pero a veces tienen 4 o 5 jaulas acomodadas aquí. Tiene malla perimetral, así es que pues todos los vehículos que pasan aquí enfrente se pueden contaminar de lo que está aerosolizando el rastro. Y luego nos preguntamos por qué se nos infectan las granjas, si en esta carretera, que es la carretera de Irapuato a La Piedad, pues pasan cualquier cantidad de cerdos a repartirse a sitios de engorda. Y pues pasando aquí enfrente, imagínense la posibilidad de contaminación que se tiene. Entonces, punto de riesgo. Y otra cosa, el vehículo que sale del rastro, obviamente, si son de diferente empresa, traen diferentes microbios, y si se van a su destino sin desinfectar, pues es probable que se lleven lo que agarraron en los corrales de reciba del rastro. Y pues no sabemos cuántos cerdos y de dónde vienen los cerdos que están en esta nave.
también esos están dando su colaboración microbiana. Y bueno, a veces tenemos también contaminaciones cruzadas. Algo que hay que tratar de no hacer es poner las plantas de alimento pegadas a las granjas, y menos un rastro. Este es un ejemplo de algo que no deberíamos de tener. Aquí está un rastro, de hecho el rastro del que vimos la foto anterior, pues está bastante bien hecho, tiene grandes almacenes, frigoríficos y demás, pero ya vimos que su área de resiva de cerdos está a pie de carretera. ¿Y qué creen que es el problema? Que exactamente a 300 metros está una planta de alimentos. El riesgo de contaminar esta planta de alimentos y con ello repartir virus, como pudiera ser PPA, pues es extraordinariamente alto. Es simplemente cruzar la carretera. Y entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos peste porcina africana? ¿Cerraríamos el rastro o cerraríamos la planta de alimentos? Esas son complicaciones que hay que ir viendo a futuro. Ya para terminar, hay que recordar que cuando recibimos reemplazo exterior, tenemos que tener un área de cuarentena que no sea un pedazo de la propia granja. Debes tener suficiente distancia para que, en caso de que hubiera una contaminación, no se traslade a la granja. Entonces debe ser una nave aislada, separada del resto de la granja, con un personal específico para el área de cuarentena, que va a recibir alimento pues, con una tolva adecuada y que no va a tener contacto con las otras granjas, por lo menos el día que entregue alimentos. Todo el protocolo de desinfección debe ser el adecuado. Y pues particularmente cuando llegan nuestras puerquitas de reemplazo, hay que tener la precaución de recibirlas, muestrearlas para saber cómo vienen y pues aislarlas adecuadamente, en lo que nos damos cuenta de si los animales tienen o no un problema clínico. Y obviamente pues hay que hacer un monitoreo continuo de diagnóstico para saber en qué situación están las cuarentenas, en qué situación está nuestra granja. Tenemos que ser muy proactivos en la vigilancia epidemiológica. Hasta ahora, afortunadamente, no tenemos peste porcina africana en la mayor parte del continente americano. Si tuviéramos la mala suerte de tenerlo, desgraciadamente como pasa con Dominicana, pues ahí tendríamos que entrar a otro esquema de monitoreos para detectar granjas positivas. Por ahora, sí se recomendaría tener una vigilancia epidemiológica activa, por lo menos en los rastros, para detectar cualquier contaminación. Y bueno, pues esto nos da resultados que podemos interpretar. Bien, con esto terminamos la plática. Creo que sí nos tardamos un poquito, pero estamos abiertos. Creo que hay algunas preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Muy interesante la información y muy completa las recomendaciones. Tenemos algunas preguntas y comentarios aquí en el chat. Algunas creo que ya las mencionó en el transcurso de la plática, pero pues si quisiera complementar con algo. Dice una persona, a pesar de estar totalmente protegido por las buenas prácticas de bioseguridad, las moscas serán el vehículo de transmisión de la PPA. ¿Es correcto? Sí, es muy probable. Sobre todo en granjas que están muy cercanas, es muy difícil evitar que las moscas entren, sobre todo porque utilizamos mallas pajareras, pero no mosquiteras. Y entonces eso crea un factor de riesgo. Ahí tendríamos una ventaja en granjas climatizadas, en donde sí tenemos una entrada de aire controlada. Y aún en estos casos tenemos que colocar mallas en los inlets. ¿Qué va a pasar con las harinas de carne y todos los productos que desechan las plantas de salchicha pues sí, las plantas de rendimiento, la harina de carne? Si tuviéramos un problema con peste porcina africana, sí tendríamos que evaluar la normatividad que tendríamos para las harinas por el tema de la posible contaminación de esto. Lo ideal sería en ese caso no utilizarlas, pero eso generaría una crisis en el negocio de las croquetas, porque sabemos que una buena cantidad de las croquetas se produce con harina de carne de cerdo o de despojos de cerdo. Entonces, sí es un punto muy importante. Debería o tendría que prohibirse el uso de harina de carne de cerdo para no difundir la enfermedad. Gracias, doctor. Hay otra pregunta también por acá. Dice, ¿qué papel juega la existencia de granjas libres de jaula en la posible presencia y diseminación de la PPA en México? En estos casos, los cerdos libres de jaula lo que tienen sí es una malla perimetral.
la indicación en estos casos es manejar mallas perimetrales, que es algo semejante a lo que se utiliza en las crianzas de los cerdos pata negra, de los cerdos ibéricos en España, en donde son cerdos que están en pastoreo, pero tienen zonas delimitadas para tratar de protegerlos de los cerdos ferales o de los jabalíes. Pero sí es un punto importante el cuidado de este tipo de producción al aire libre. Perfecto, doctor. Otra pregunta más, dice, el calcio y potasio, ¿qué prioridades hay que pueden infectarnos de PPA? Pues si vienen de China o de algún país infectado y hubiera alguna posibilidad de que la planta de producción de este tipo de materiales se contaminase, pues sí habría esa posibilidad, sobre todo por la resistencia que tiene el virus en la materia prima. El doctor Scott D. hace unos días dio una excelente plática en donde habla precisamente de la resistencia que tiene el virus a este tipo de materias primas. De hecho, él originalmente hizo estudios para determinar la duración del virus de diarrea epidémica porcina en materia prima y comprobó que el virus podía sobrevivir más de 60 días contaminando materia prima y ser activo para infectar cerdos. En ese sentido, peste porcina africana es todavía más resistente. Así es que sería un factor de riesgo. Aquí lo importante, desde luego, es definir la trazabilidad que tiene un producto. Si el producto o la empresa a la que le estamos comprando tiene trazabilidad, nos podrá decir el origen, la planta en la que se fabrica, si esa planta está rodeada de granjas con peste porcina africana, en qué fecha se fabrican los productos y poder saber todo su secuencia de viaje, ¿no? Toda su logística, de tal forma que pudiéramos identificar si pudo haber una contaminación en costales de cargadores que tuvieran cerdos y cargaran esos bultos de materia prima a los contenedores, el trayecto del contenedor, el tipo de tripulación, en fin, son muchos detalles que definitivamente habría que cuidar. Ahora, yo soy franco en ese sentido, es muy difícil monitorear materia prima. Si monitorear micotoxinas es bastante difícil y no siempre tenemos el mismo resultado monitoreando un silo o monitoreando un camión de grano, detectar una partícula viral en una materia prima de la que puede venir varias toneladas, verdaderamente es una obra titánica. Entonces, sí es bastante complicado, ya puestos en la realidad, diagnosticar una contaminación de materia prima. Eventualmente tendremos que hacer protocolos para determinar si los alimentos pudieran estar contaminados o no. Y tal vez a futuro efectivamente tengamos que utilizar mitigantes como una forma de protegernos de este tipo de problemas. Perfecto. Y aunando a esa pregunta, tengo también otra que dice, ¿cuál es el tiempo de cuarentena ideal para materiales o productos? Ahí el tiempo de cuarentena ideal serían 60 días. Desgraciadamente preguntaría quién podría almacenar materia prima que ocupa esos 60 días. También ese es otro problema. Y es probable que si el material viniera contaminado con sangre de cerdo, la cuarentena sería corta. Tendrían que ser varios meses. Entonces realmente es un problema muy complicado. Tenemos aquí un comentario, dice, pedir una distancia mínima de 5 kilómetros o hasta 10 kilómetros entre granjas obliga a adquirir terrenos alejados y hasta veces agrestes. Sí. Y si esto ocurre entre granjas de la misma empresa, ¿cómo sugieres que se realice la bioseguridad? Pues normalmente en las empresas donde tenemos muchas granjas, tratamos de que cada granja esté consciente de su esquema de bioseguridad. Y a nivel central manejamos el tema de la logística. Se tiene una logística para el transporte de alimentos, para el transporte de cerdos, para movimientos entre sitios, de manera que reduzcamos los riesgos de contaminación. Pero definitivamente tenemos que trabajar esa parte de la logística. Inclusive obliga a tener varios vehículos, porque podemos tener vehículos exclusivamente para sitios 1 o para flujos. Es decir, un flujo sitio 1, 2, 3, tener un solo vehículo, y si tenemos otra granja con el mismo sistema de pirámide, tendríamos un vehículo especial para sitio 1, 2, 3, tanto para transporte de alimento como para transporte de cerdos. Entonces, en estos casos sí, las empresas de mayores tamaños
sí requieren una flotilla de vehículos y un esquema de logística muy estricto para no tener infecciones cruzadas entre granjas. Muchas gracias, doctor. Dice otra persona, pregunta si se están haciendo campañas informativas a nivel de traspatio para informar sobre la enfermedad y la importancia de la notificación. Pues hemos estado tratando de implementar o de impulsar este tipo de capacitaciones. Desgraciadamente hasta ahora no conozco que haya un esquema de capacitación específicamente para pequeños productores. Se hizo el póster que por ahí vimos de Se Busca Peste Porcina Africana, pero ese póster no explica nada realmente. Son 4 puntos que comenta y que hay 50 enfermedades que podrían dar esos mismos signos. Desgraciadamente no se está haciendo totalmente. Pienso que ahí sí los comités de fomento agropecuario de los estados tendrían la responsabilidad de estar haciendo reuniones con los porcicultores, dándoles algunos cursos de capacitación. El plan era hacer pósters informativos con los signos de la enfermedad, con las lesiones, para que fuera más fácil la identificación en dado caso que se tuviera, y tener un reparto masivo de este tipo de material, de manera que todo el mundo esté consciente y sepa de qué se trata la enfermedad y cómo pudiera sospechar que existe. Dependemos definitivamente del gobierno para que ellos, a través de estos comités de fomento, a través de la SADER, establezcan estos cursos de capacitación. Hasta ahora se han hecho cursos AutoSIM que están enfocados sobre todo para médicos veterinarios en el análisis de brotes en enfermedades exóticas hipotéticos, ¿no? Uno lleva el curso, en el curso se da una semblanza de las enfermedades exóticas y se hace un modelo de ejercicio como si se tuviera una enfermedad de reporte. Y pues se ve todo el protocolo que se sigue. Desgraciadamente este tipo de cursos AutoSIM son limitados, son para pocas personas, generalmente son médicos, y pues la verdad, lo que hemos comentado desde que tenemos esta situación en el 2018, el primero que va a haber un brote de peste porcina africana en México, en Centroamérica, inclusive en Norteamérica o en Sudamérica, va a ser un encargado de engorda, un trabajador de granja o un pequeño productor. No lo vamos a ver los médicos. Para cuando nos avisen que hay ese problema, probablemente ya haya pasado varios días o varias semanas y entonces ya estemos en medio de un problema muy grave. Por eso es muy importante capacitar a los empleados, a los operarios de granja, a los pequeños productores, a las personas que trabajan obviamente con esos pequeños productores, para que tengan esta capacidad de identificar y de reportar la enfermedad. Pero ahí todavía tenemos un hueco muy importante que estamos viendo la forma de llenarlo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Otra participante nos pregunta, en una granja multisitios, ¿cada sitio debe tener un área de necropsia o es suficiente con un área para todas? Cada sitio debe tener un área de necropsias por lo siguiente. Normalmente el proceso de eliminación de cadáveres va del sitio hacia la zona de composta. Si nosotros tenemos una sola zona de necropsia, lo que es muy probable es que vayamos contaminando los diferentes sitios. Desde luego, en una emergencia sanitaria, esto tendríamos que evaluarlo y corregirlo. Si conocemos empresas en donde no se tiene un multisitio como tal, se tiene un solo predio, una granja de ciclo completo. Lo que pasa es que son predios de 100, de 200 hectáreas. Y en esos predios podemos tener un sitio 1 grande, sitios 2 y sitios 3 separados por varios cientos de metros. A veces a esto lo consideramos multisitio, pero en realidad es una granja de ciclo completo. Y en esos casos se llega a utilizar una sola zona de necropsias para tener la facilidad de descontaminar la sala y poder remitir en un solo vehículo toda la mortalidad a las compostas. En ese caso, sí pudiera aplicarse el tener un sitio específico, pero se tiene siempre el riesgo de contaminar el resto de los sitios si fuera una enfermedad tan contagiosa como el caso de la peste porcina.
sobre todo por las moscas. Perfecto, doctor. Pues no tenemos más preguntas. Le agradezco mucho su participación, muy interesante la charla. Les agradezco a todos los participantes su tiempo y recordarles que, bueno, en Fibra estamos haciendo este tipo de capacitaciones. También contamos con la plataforma de Fibra Academy, donde pueden también ver otro tipo de capacitaciones, de entrenamientos y de webinars de diferentes especies. Y trataremos de seguir brindando este tipo de información importante para la industria, para estar contribuyendo también al beneficio de los productores y a la capacitación, ¿no? Esperamos que haya sido de utilidad. Les agradecemos a todos. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias a ustedes y gracias por su asistencia. Gracias. Que tengan buena tarde. Buena tarde a todos. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Bye. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas tardes.